Seguimos con los aspectos astrológicos del Sol, por ahora viendo todavía las conjunciones que hace el Sol, o bien de nacimiento o bien por tránsito. Y recordemos siempre, es bueno analizar dónde está el Sol en mi carta natal o en la carta que estoy analizando. ¿Está en un signo de fuego donde se siente cómodo y fuerte? Aries, su propio signo Leo, domicilio, o Sagitario. ¿Está en otro signo? ¿Cómo opera ese Sol ahí? ¿Quién rige el signo donde está ubicado el Sol? El Sol tiene aspectos, además de la conjunción que vamos a ver ahora, por ejemplo, con Mercurio. Bueno, Sol conjunción Mercurio, importante. Se dan muchas cartas porque Mercurio nunca se separa demasiado del Sol. Siempre está en el mismo signo o en el signo anterior o posterior, pero no más de 28 grados. Entonces este es un aspecto muy común, pero es importante ver si el Sol además tiene otros aspectos y si Mercurio, estando con el Sol, está cómodo en el signo donde está o no. Entonces, al analizar una carta vamos a ver muchas cosas, pero en este instante nos vamos a detener a ver un poco por arriba qué significa una conjunción del Sol y de Mercurio. Y vamos a seguir en la línea, como hemos hecho hasta acá, con el astrólogo y estudioso Eloy Dumont en su libro Astrología Predictiva, que es lo que vamos a tomar como base de la editorial Quiero. Entonces, pensemos que el Sol es fuerza, vitalidad, nuestro ser, la luz, nuestra forma de andar más liviana, cómo nos expresamos. Y Mercurio, perceptivo, ¿no? Porque en definitiva tiene una media luna. Si ves el símbolo que tiene una cruz, un círculo y una media luna arriba, hay una conexión, una empatía, una intuición, unas antenitas que conectan. Y Mercurio primero que rige tanto los signos de Virgo como de Géminis. En las historias de la mitología se cuentan distintas historias donde Mercurio, o el mensajero de los dioses, tenía que ir y conseguir cosas o hacer unos mandados y a veces se valía de su intelecto y de su astucia para conseguir las cosas, a veces incluso a través de la mentira, ¿no? Mercurio es esa función que se asocia a qué tan rápido viaja la información en nuestro cerebro, nuestra comunicación, nuestro pensamiento. Entonces, vitalidad y esencia unida a la función del pensamiento, el discernimiento, Mercurio, va a actuar de una u otra manera dependiendo en qué signo esté y qué otros aspectos haya influenciando esta conjunción. Acá lo vamos a ver un poquito de nacimiento, que decimos que es bastante común, pero también vamos a analizar mayormente qué significa un tránsito del Sol por Mercurio o viceversa. En general, cuando hablamos de esta conjunción, los asuntos relacionados con Mercurio, las compras, las ventas, la comunicación, la enseñanza, la radio, están favorecidos, ¿no? Y por supuesto que más allá de favorecidos están enfatizados por el Sol que pone la luz ahí. Ahora, a veces decimos que un planeta, que esto bueno, no lo dije en el otro video del Sol con la Luna, pero en general hay que ver siempre la distancia entre Mercurio y el Sol, porque mientras más cerca algo está del Sol, más cerca de la luz y de la posibilidad de quemarse, ¿no? Entonces a veces todas esas bondades que tiene un planeta cualquiera, en este caso estamos hablando de Mercurio, pero de cualquier planeta, pueden verse anuladas, ¿no? Porque esa luz tapa y deja a medias ese camino. Entonces fíjate si en tu carta la conjunción con Mercurio tiene 2 grados, tiene 3, tiene 5, tiene 10. El intelecto va a operar mejor si está medianamente un poco más separado. Por lo menos es lo que yo he visto en mi experiencia. Un Sol-Mercurio a 5 o 6 grados de distancia funciona plenamente en esto que estamos viendo y analizando ahora. También es importante ver, sobre todo en el caso de Mercurio, que retrograda 3 veces al año, si ese Mercurio está retrógrado de nacimiento y por ende también cómo esa función del pensamiento va a jugar cuando está con el Sol, qué tan introspectivos o viceversa vamos a ser.
Eso también es un aspecto a tener en cuenta. Y como en todas las conjunciones, también hay que ver quién tiene el grado superior o inferior en una conjunción, porque nos va a dar una pauta de quién domina esa relación estrecha que se llama conjunción. Como Mercurio rige a Géminis y a Virgo, también estamos hablando de hermanos, vecinos, entornos. Entonces, los asuntos que tengan que ver con esos temas se van a ver favorecidos, ¿no? Con esta conjunción. A veces cuando esto es bastante cercano suele suceder, hay que ver otras cosas, que la persona sea muy conversadora, ¿no? O que hable mucho o que tenga esta predisposición. Es un aspecto bonito que proporciona inspiración, imaginación, sobre todo para los que se dedican a los temas de Mercurio, como por ejemplo los escritores, los publicistas, los agentes de marketing y también los vendedores, por supuesto. Si lo vemos como tránsito, el Sol activando a Mercurio muestra, sí, por supuesto, unos días donde tal vez tengamos la mente más aguda, podamos hacer mejores negocios, las cosas nos salgan un poco más rápido y también uno pueda elaborar con más eficacia y más precisión planes para el futuro, ¿no? También estamos hablando de Mercurio y de poner el foco, Sol, en algo en particular. Y Dumont dice que si hay otros planetas lentos influenciando la conjunción del Sol y Mercurio, influenciando en el sentido de haciendo aspectos inarmónicos, como habíamos hablado en otros videos, ¿no? Una cuadratura, una oposición, lo que crea a veces un estado de ansiedad, de impaciencia, un estado donde nos sentimos intranquilos. Entonces, cuando uno empieza a ver la carta y a ver los tránsitos de uno mismo o de otros, también podemos decir, bueno, estos son tiempos fáciles, esto duró poco tiempo, acá podemos llegar a sentir esto y entonces vamos a hacer esto para sentirnos mejor, ¿no? En ese sentido yo creo que funcionan los tránsitos o cómo uno puede usar la astrología para el bien de uno mismo y de los demás, ¿no? Bueno, y también Dumont dice que cuando los planetas lentos como Plutón, Neptuno, Saturno también, incluso aunque no sea un transpersonal, están en un aspecto inarmónico con esta conjunción del Sol y de Mercurio, puede causar una distorsión del razonamiento o volver a una persona, esto no lo dice puntualmente él, pero lo leí en otro lado, que los discursos se vuelvan poco veraces, ¿no? Acá estamos hablando de una pequeña mentirita, ¿no? Dependiendo, a lo mejor está Plutón aspectando esta conjunción Sol-Mercurio y hay un aspecto ahí que puede sonar a manipulación en determinado momento viendo la carta como conjunto, no como aspecto separado, ¿no? Acá lo peor que podemos hacer es encasillar a una persona que tiene determinado aspecto, porque todas las corrientes astrológicas tienen una mirada, pero no nos olvidemos que el contexto donde creció la persona, si vivió los aprendizajes al todo y a la nada, si trabajó sobre sí misma o no, más los aspectos que tenga en general, no solamente el aspecto particular, van a influenciar cómo realmente es y vive esa persona. Y eso, todavía que yo sepa, no hay ninguna inteligencia artificial que lo divida y creo que como amantes de la astrología o estudiantes de astrología o astrólogos tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Nuestra verdad no es la única verdad y ya que estamos hablando de Mercurio y de la verdad y de la mentira, tengamos un poco de discernimiento para ver cómo aplicamos la lectura a un tránsito sin decir que esto es así a rajatabla porque no necesariamente es así. Pero si este tránsito se activa, dura pocos días y en general, si tiene aspectos buenos, es bueno para hacer negocios, es bueno para mandar cartas, es bueno para escribir, nos va a encontrar inspirados. Y si lo tenemos de nacimiento, que es bastante probable en la mayoría de las cartas, nos fijamos qué distancia hay entre el Sol y Mercurio y vamos a ver también nuestra capacidad de introspección, de pensamiento. También aquí aplicamos la inteligencia, dependiendo también dónde esté el Sol y Mercurio, y si esta conjunción está en el mismo signo o en distintos signos, ¿no? Porque a lo mejor puede pasar que tenés Mercurio en Escorpio y el Sol en Sagitario. Y entonces esta conjunción va a operar de una manera diferente que como sería en el mismo signo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando es Mercurio el que transita sobre el Sol, suele dar mucha más claridad mental, ¿no? Y a veces uno es mucho más consciente del propósito que tiene o de lo que quiere lograr cuando pasa esto. Y esto, bueno, obviamente Mercurio va rápido,
Pero bueno, es un tránsito que dura unos días y que podemos aprovechar para usar esa claridad y poner foco en los temas que a nosotros nos interesen.